Podemos decir con Pablo, luchando la lucha que tengo por vosotros y por los que nunca han visto mi rostro. Yo me cuestiono, ¿realmente tengo el mismo amor por mis hermanos que están en Yemen? ¿Puedo a lo mejor orar por ellos aunque nunca hayan visto mi rostro? No se trata de darnos golpes de pecho para saber cuán malos somos, pero sí de entender, hermanos, que todos tenemos la responsabilidad de amar el cuerpo de Cristo. Y esto tiene que ser algo completamente, sobrenaturalmente natural. Y digo sobrenaturalmente natural porque no es algo que nace de nosotros, es algo que Cristo pone en nosotros. Pero cuando lo pone, está. Cuando lo pone, se debe ver. Fíjense lo que dice. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Hay muchas personas que quieren ir al ministerio, que quieren enseñar porque quieren demostrar cuánto saben y cuánto han aprendido. Pero Pablo dice, yo trabajo incansablemente para que vuestros corazones sean consolados. La razón por la que yo os amonesto no es para que veáis cuántas revelaciones he recibido de Cristo, es porque quiero que sus corazones sean consolados. Yo me pregunto si tengo la misma motivación, hermanos. Fíjense lo que dice, para que vuestros corazones sean consolados y estéis unidos en amor. La motivación correcta en el ministerio no se enfoca en lo que yo puedo hacer o en lo que yo sé hacer. Se enfoca en cómo Dios me puede usar para bendición de su cuerpo, para bendición de otros hermanos, para el crecimiento del otro. La razón por la que me reúno con alguna persona de la iglesia no es porque quiero mostrarle cuánto sabe Eddie de la Biblia. Es porque quiero que esa persona sea perfecta en Cristo. ¿Es esa la realidad en mi vida? Yo espero que sí, hermanos. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Volvemos al Evangelio. Volvemos al Evangelio. Ahora fíjense la exhortación que el apóstol nos hace. Nos dice, y esto os digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Estos cristianos estaban siendo influenciados por una doctrina completamente diferente. Estaban siendo influenciados diciendo, mira, Cristo ese que tú crees, primero no es Dios y segundo no es suficiente. No es suficiente para tu salvación y tampoco va a ser suficiente para vivir una vida plena. Tú necesitas Cristo, pero necesitas algo más. Y Pablo conoce la verdad y dice, no quiero que os engañe, porque seguir ese camino va a ser un camino de perdición. Y esto os digo para que nadie os engañe. ¿Cuántas veces hemos sido engañados por corrientes y filosofías de este mundo? ¿Cuántas veces afrontamos situaciones de la misma manera que el mundo afronta situaciones, en vez de hacerlo según el Evangelio? En el Evangelio es donde encontramos la sabiduría y el conocimiento pleno para cada situación de la vida. Y eso lo vamos a ver el próximo domingo también. Pero creo que es importante, hermanos, que entendamos que no necesito el Evangelio y algo más para afrontar mi realidad. El Evangelio y la palabra de Dios es más que suficiente para que yo pueda crecer en cada área de mi vida, incluyendo la profesional, familiar, espiritual, social. En cada área de mi vida, hermanos, es la Biblia la que me produce el crecimiento. El apóstol Pablo nos dice, en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, pero únicamente de la iglesia. No, todo conocimiento, toda sabiduría se encuentra en Cristo. Y eso aplica incluso para los disfrutes de la vida, como veremos el próximo domingo. De modo, hermanos, que todo esto que Pablo está diciendo es un aval
Él se está presentando a sí mismo diciendo, yo Pablo, que he sido hecho ministro del Evangelio y de la iglesia, os digo esto, os enseño, os exhorto, para que no seáis engañados. La línea de pensamiento de toda la carta está orando por ellos para que sean fortalecidos y para que sean llenos del conocimiento de Dios. Está presentando quién es el verdadero Dios, hablando de Cristo Jesús. Y dice, lo digo yo que he sido hecho ministro, tanto del Evangelio como de la iglesia. No os dejéis engañar. Ese es todo el flujo de pensamiento que tiene el capítulo 1. Y ahora viene la exhortación. Por tanto, versículo 6. De la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. De la manera que recibisteis a Cristo como Señor y Salvador, andad en Él. Arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. La pregunta es, ¿estamos andando según Cristo? ¿Estamos creciendo en Cristo? Quiero que lea conmigo en ese mismo capítulo 3, versículo 18 y 19. El apóstol Pablo está hablando de la vida plena en Cristo y dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Fíjense lo que dice. Y no haciéndose de la cabeza, que es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Estamos creciendo en Cristo, andando en Cristo Jesús. ¿Cómo se ve esto prácticamente? ¿Qué es andar en Cristo? El apóstol Pablo desarrolla mucho mejor esa idea en el capítulo 5 de Gálatas. Seguramente nuestro hermano Norville cuando llegue allí nos va a explicar mucho mejor. Pero la palabra andar en la Biblia se refiere al estilo de vida que una persona lleva. Se refiere a cómo una persona vive su vida. No andamos según el mundo, andamos según Cristo. No vivimos según los patrones del mundo, vivimos según los patrones de Cristo. Andar en Cristo, hermanos, es exactamente lo que Él dijo en el Evangelio de Juan. Permaneced en mí y en mi palabra. Obedeced mis mandamientos. Si me amáis, obedeced mis mandamientos. Andar en Cristo es hacer todo lo que Cristo hizo. Es obedecer todo lo que Cristo nos dijo que hiciéramos. Evidentemente no estoy hablando de un legalismo en el que tenemos que cumplir 100% unos mandamientos, hermanos, pero sí de un estilo de vida que no se parece en nada al mundo, pero que sí se parece más a Cristo. La pregunta es, ¿estamos andando con Cristo? Porque si no, probablemente, hermanos, nos estamos engañando. Probablemente somos como los colosenses que pensaba que había que hacer otra cosa, pero que la Biblia no era tan importante, que había algo más espiritual, algún conocimiento más mítico que alcanzar por medio del cual llegar a un nivel pleno espiritual. Eso no tiene nada que ver con la verdad. Eso no tiene nada que ver con el Evangelio. Todo ese misterio que Dios quería que conociéramos ha sido revelado, tanto para salvación como para que andemos en Él. Y por último dice, arraigados y sobreedificados en Él. Cada vez mucho más fundamentados en la palabra. Confirmados en la fe. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Tenemos motivos para agradecer al Señor?
¿No es el Evangelio suficiente para que podamos nosotros dar gracias al Señor? Yo creo que sí. Y cada día nos convencemos más de ellos. Así que, hermanos, quiero finalizar con el versículo 8, repitiendo la misma exhortación que Pablo nos hace en el versículo 4. Que dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Hoy más que nunca, hermanos, necesitamos en nuestra iglesia hombres, mujeres que estén dispuestos a servir a Cristo, proclamando el Evangelio, amonestándonos unos a otros y enseñando la palabra de Dios a fin de presentarnos perfectos ante Cristo. Oremos. Padre, gracias te damos por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque tú, viendo nuestro pecado, viendo nuestra rebelión, pudiste habernos olvidado, pudiste habernos dejado, Señor, sin tu palabra, sin tu misericordia, y habría sido justo que condenaras toda la creación por el primer pecado de la humanidad. Pero en tu misericordia, Señor, tú decidiste no quedarte callado, sino hablar a tu creación. Hablar a quienes te odiábamos. Dándonos, Señor, tu palabra, no solamente para salvación de nuestras almas, sino también para que podamos vivir conforme a ella. Para que podamos ser perfeccionados por tu palabra. Y que podamos presentarnos delante de ti como perfectos, Señor. Ayúdanos a atesorar este ministerio. Ayúdanos a atesorar, Señor, el poder que tiene tu palabra en nosotros. Ayúdanos a atesorar a aquellos que nos exhortan, que nos amonestan, que nos enseñan tu palabra. Permite, Señor, que no seamos como un bebé llorón que simplemente quiere escuchar lo que quiere escuchar, o que quiere obtener lo que desea y nada más, sino que podamos crecer, que no nos movamos, Señor, del Evangelio, sino que sigamos firmes en Cristo, quien es la cabeza, creciendo en el crecimiento que solo tú das. Para que nuestras vidas puedan proclamar tu nombre y puedan rendir adoración a ti de la manera más clara posible. En el nombre de Jesús. Amén.